¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Entérate con Cintia. Hoy es una noche muy especial porque estamos estrenando nuevamente este segmento de Entérate con Cintia, tu programa a tu hora. En cualquier parte del mundo nos puedes ver, escuchar y poder ser parte de esta gran comunidad. ¿Qué estamos tratando de hacer con Entérate con Cintia? Traer a los mejores especialistas, a lo mejor a tu artista o cantante favorito. También vamos a hablar, sobre todo hoy día tengo un invitado súper especial que vamos a hablar sobre la tecnología. Y vamos a tener este espacio específicamente para nosotras las mujeres. Bueno, también los hombres pueden también ser parte, obviamente, de este segmento, pero específicamente nosotras las mujeres que somos más sensibles, vulnerables y queremos temas de actualidad con los doctores, porque a veces también somos madres de familia, tenemos a nuestros hijos y los llevamos a la escuela y queremos saber muchas de esas cositas que a veces nosotras las mujeres, como somos multifacéticas, deseamos saber. Así que aquí este segmento te va a facilitar la vida, así que no te preocupes porque Entérate con Cintia, aquí te vas a enterar de todo lo que tú necesitas saber desde tu hogar. Y bueno, y esta noche tengo un invitado sumamente especial. Él, además de ser protagonista de su propio programa de El Filósofo Digital. Y ustedes dirán, ¿filósofo digital? Bueno, sí, es una persona que a mí me enseña muchísimo cada vez que hablo con él, porque sí tiene esas frases que te hacen pensar y que te replican en tu cabeza a 1000 por hora toda la semana o todos los días de tu vida, te replican este tipo de filosofías. Además de ser un gran ser humano, además de traer este programa donde trae a la inteligencia artificial dentro de ella. ¿Cómo es eso? Que él nos va a explicar un poquito más en el programa. Él nos va a explicar sobre qué es la inteligencia artificial como su co-host, como su compañera, que la inteligencia artificial es la que entrevista también al invitado de su programa. Estuvimos con él en una entrevista también exclusiva dentro de Filósofo Digital y además tengo el privilegio y el honor que será el productor de Entérate con Cintia y voy a darle la más cordial bienvenida a Manuel Pérez. Manuel, bienvenido. Gracias, mi amor. Qué linda introducción. Yo decía, ¿ese soy yo? Ese eres tú, definitivamente. ¿No te confundiste? Yo decía, no, para nada, para nada. ¿Cómo estás? Bueno, feliz, orgulloso de ti, orgulloso de estar en tu programa, de ser uno de los primeros invitados que viene a este hermoso proyecto que, aparte de ser un programa, pues se está volviendo un movimiento. Y que bueno, y que más honor que ser tu productor y poder iluminarme con esa sonrisa allá atrás en los controles y al mismo tiempo poder ayudarte a mandar ese mensaje tan lindo que quieres mandar. Gracias por tenerme aquí. No, imagínate, gracias a ti por aceptar, por confiar y creer en mí para este proyecto de Entérate con Cintia, donde yo sé que juntos vamos a hacer cosas maravillosas, pero sobre todo pensando en esa comunidad, en todas las mujeres que están detrás de esas pantallas y poder brindarles todas las herramientas que a veces necesitamos o a veces no conocemos, pero acá se les va a brindar todo eso. Vamos a hablar un poquito sobre ti. Primero vamos a hablar quién es Manuel Pérez, cómo nace Filósofo Digital y la inteligencia artificial dentro de tu programa. Wow, ¿quién es Manuel Pérez? Bueno, yo me gusta definirme como un aprendiz eterno y un gran curioso. Creo que desde niño me he dejado llevar porque todo me da curiosidad y necesito como que tener información de todo, un poquito de todo, y después, por supuesto, de las cosas que más me gustan, pues voy profundizando. Desde muy joven descubrí que no importa cuánto conocimiento tuvieras de algo, siempre había algo más que aprender. Claro, mi papá dice, el que no aprende algo cada día es porque no estás viviendo lo suficiente. Sí, no, y a veces cuando manejas un área específica, que por cierto, un honor haber conocido a tu papá, maravillosa persona, y tu madre también, a las que le mando un saludo, está por aquí en el estudio. Lo que te contaba era que cuando tú crees que sabes algo, o crees que manejas algo, crees que dominas algo,
pues siempre hay algo más que aprender. El conocimiento es como expansivo. O sea, es como cuando tienes conciencia de él y entonces empiezas a profundizar, entonces empiezan a abrirse nuevas dimensiones donde pensabas que ya había llegado al tope. Y pues a veces la educación tradicional, cosa que puedo criticar, porque la puedo criticar desde adentro, porque he sido profesor por muchos años, he estado trabajando en la parte administrativa de universidades, me encanta la educación, creo en que todo el mundo se tiene que formar, pero sí creo que la educación tiene que evolucionar un poco porque nos trata de vender como que si hay topes, y nunca hay topes. Claro, es más, es ilimitado. Nunca hay topes. Los topes más bien son momentos en donde dejas de aprender por creer que sabes. Entonces, creo que por ahí viene la cosa. Desde muy pequeño me tocó, por necesidad, salir a inventar. O sea, yo no digo negocios, pero eso no eran negocios, eso eran inventos. Porque como soy hijo de padres divorciados o algo así más o menos, después se los contaré mejor. El tema de estar con mi mamá solo y pedirle cosas que necesitamos los niños, que ves que todos los demás niños lo tienen, y ir a tu mamá y darse cuenta que tu mamá está tratando de sacar un hogar adelante y aparte de todo lidiando con una depresión de la separación y después a veces ese engaño y esas cosas. ¿Y tú crees que en cierta forma eso te afectó obviamente cuando eres niño, pero sin embargo eso no te frenó de poder a lo mejor apoyarla y ayudarla económicamente? Es que precisamente eso es lo que sentía una gran responsabilidad de poder hacer algo, ¿no? Obviamente por la parte emocional no sabía qué hacer, pero por la parte económica pues empecé a salir a hacer cosas y desarrollé una gran habilidad de no aceptar no por respuesta, de que siempre se puede lograr cosas, porque a veces cuando tienes esas cargas de joven, también al mismo tiempo tienes sueños. Entonces cuando las cargas se unen con sueños, entonces mucha gente abandona los sueños. Yo creo que soy de los pocos que decidí no hacerlo, que decidí nunca abandonar mis sueños. Sí los puse en pausa, maybe, pero no los abandoné. Y la única forma que encontré de poder mantener, o sea, cumplir con mi responsabilidad de ahora ayudar a mi mamá, o ayudar a la casa, porque no era mi mamá, era ayudarme a nosotros mismos en la casa. ¿Cuántos hermanos eran? Uno, único hijo. El único hijo. Okay. Único hijo, entonces. Eran los dos. Mi mamá y yo. Entonces, claro, mi mamá pasó muchos años sin trabajar, le tocó volver a trabajar, no sabía cómo, ella era contador público, era difícil conseguir trabajo ya a su edad, y ella sentía todo el peso de la edad, más el peso de la separación y toda esa parte. Y bueno, entonces yo me enfoqué en volverme de una u otra forma la solución. Entonces empecé lavando carros. Al principio, qué pues, historia tan linda. En el edificio. Después me acuerdo que con un gran amigo que se llama Ernesto. Y todos los vecinos te decían que sí. No, es que creé una industria de carros entre todos mis amigos y empezamos a... Y claro, no era solo para pagar, porque mi mamá de una u otra forma resolvía y yo la aportaba con algunas cosas, pero era como para no tener que pedirle, como para poder no tener que decirle a mis amigos que no al cine, o que todos me pagaban, porque por mucho tiempo todos recaudaban dinero para que yo pudiera ir. Un pocito. Ajá, todo. Los pocitos eran el pocito de Manuel. Nosotros no le decimos pocito, le decimos vaca. Pero todos reunían dinero para que yo pudiera ir a los conciertos. Entonces empecé a generar esto del autolavado y fue muy bueno porque sobre todo nos divertíamos y empezamos a tener una industria y empezamos a generar dinero. Después me acuerdo que vino la época de los carnavales. Entonces vendíamos bombas de agua. Okay. Las vendíamos. Los globitos que inflas con el agua. En mi país es una tradición, yo soy de Venezuela, sí, de Caracas, y en mi país es una gran tradición lanzar las bolitas. En Perú también, sí. Nosotros vendíamos el tobito ya con las bombitas hechas. Hechas, listas. ¿A cuánto casero? No me acuerdo cuánto eran los bolívares, pero no sé, 5 bolívares, algo así. En dólares no tengo ni idea. Fue hace muchos años. Me acuerdo que existían los billetes de 5 de 2 Y a veces bolívares. ¿No te fastidiaba cuando estabas inflando esos globitos de agua y se reventaban? Ese era el trabajo. Tenías que hacerlo cuidadosamente. Por eso los vendíamos. Ese era el valor de lo que hacíamos. O sea, buscábamos cosas que pues todo el mundo podía hacer, pero nosotros no quería y nosotros se las facilitábamos. Entonces llenábamos los tubos. Después, en la época de diciembre, en mi país se acostumbra a lanzar fuegos artificiales. A mí nunca me gustó. Y obviamente tampoco tenía el dinero para hacerlo. Pirotécnica, sí, muy peligrosa. Nunca me gustó.
Pero vi un negocio con un amigo. Entonces nos fuimos. No te gustaba, pero dije, es mi negocio, voy ahí. Sobreviviendo. O sea, te estoy contando, pero yo recuerdo que una era para salir con una novia, la otra era para ir a un concierto. Entonces, ¿cómo voy al concierto? O sea, mi mamá no puedo decírselo, no tenía nadie que de una u otra forma me apoyara. Entonces, es la creatividad. A veces uno tiene que ponerse no solo incómodo, sino a veces esos momentos te ayudan a utilizar la mente. Cuando uno sale de su zona de conformidad, ¿no? De confort, como se dice aquí, muchas veces es incómodo, como tú dices, pero al final al salir y al hacerlo, no solamente te da más poder a ti por hacerlo, sino que también te ayuda a ver otros horizontes de las cosas que tú puedes hacer. Te desarrolla una cierta habilidad, empiezas a desarrollar habilidades. Por ejemplo, yo no considero que nunca, o sea, yo no sé qué es la zona de confort, nunca la tuve. Más bien a mí la zona de confort es súper aburrida. O sea, sáqueme de aquí, por favor. Me aburre extremadamente porque esas y tampoco es que quiero ponerme así dramático de novelas de que tienen que llorar por mí, porque tuve una infancia hermosa. Hice lo que me dio la gana. Lo que pasa es que tenía un tema de que no quería cargar a mi mamá de Lo que pasa es que todas las memorias que ahorita tú me estás comentando, ¿no? Se nota que las disfrutas al hablarlas, ¿no? Porque otras personas a lo mejor la tomarían como parte de un trauma o de algo que hicieron, pero tú lo convertiste, ¿no? Lo transformaste. Y en ese aspecto también le diste un alivio a tu mamá de poder ver el hijo que realmente tenía a ella. Sí, ¿no? Sí, bueno, también con el tiempo me puse, llegó un momento en que entonces ya no iba a la casa, porque entonces eran tantas fiestas, tantas cosas. Pero en fin, lo que ¿Y la preocupabas a tu mamá? Sí, la preocupaba mucho, eso sí también. Pero bueno, entonces al final le quitaba una preocupación por un lado, pero la preocupaba por otro. Pero porque era yo creo que al final los padres son los padres, y aun si uno tenga la edad que tenga, mi mamá es un ejemplo impresionante, o sea, para la edad que tengo, pero ella ahí pendiente de mí, como si tuviera 5, 6 años o 10 años, ella está pendiente siempre de mí, o sea, con todos sus detalles, ¿no? Hija, come, hija, esto. Entonces yo le digo, a veces mamá le digo, no, pero esto, y ella preocupada me llama, que te olvidas, haces esto, ¿no? Entonces es como, yo a veces le digo, eres mi manager, o sea, en toda mi vida mi manager en general. Mi mamá manager. Mi manager. Sí, pero tú sabes que yo creo que una de las cosas que me ayudas a recordar, es que creo que fui de esa generación, que espero que tú también hayas sido, de las que disfrutamos la calle. Sí, la infancia. Salíamos a correr, pasábamos todo el día en la calle y disfrutamos la calle. Montar bicicleta, jugar pelota. Yo jugaba trompo. Trompo también. Jugaba fútbol. Qué pena que en esa época que había el fútbol, o sea, casi todos mis primos y mi hermano, pues, varones, ¿no? Y yo metida ahí jugando fútbol. Yo era la más feliz jugando fútbol. Y en esa época no eres como ahora, que ya existe el fútbol de mujeres o el soccer de mujeres. Claro, es verdad. ¿No? No era raro. Sí, yo creo que ahí ese es un sueño que ¿sí? Quiero... sí. Pero todavía estás a tiempo. Todavía estoy a tiempo, sí, todavía. ¿Sí? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y bueno, en ese proceso yo creo que me volví ese que nunca se queda tranquilo. Y como empezaba a lograr cosas, o sea, por ejemplo, me acabo de dar cuenta, no me he dado cuenta, pero me acabo de dar cuenta de que, por ejemplo, mientras otros decían, no puedo ir al concierto porque mi papá y mi mamá no me lo pueden dar, yo era de los que buscaba una forma. Exacto. Después empezamos a vender, conseguimos un muchacho que pirateaba los disquetes de juegos de videos. De los juegos de videos de computadora. Wow. En Santa Mónica. Yo vivía en Santa Mónica. Entonces, conseguimos un muchacho que lo hacía. Entonces, le comprábamos a él y los revendíamos. Y después hasta vendimos. Pero todo eso es creatividad pura, literal. Me acabo de acordar de que algo que hacíamos. Eso no sé si lo debería contar en tu programa. Claro que sí. A ver, tenemos que enterarnos. Las Playboy. Las revistas Playboy. Empezaron a salir digitales. Ok. En disquete, ¿no? Okay. Entonces este muchacho nos las vendió. Una vez que fuimos a comprar un juego para revender, ¿no? Él nos ofreció. Y seguro vendían muchísimo. Y empezamos a comprar disquete para vender tipo Playboy. No, que
Eso sí, Eso se me había olvidado. fuiste a todos los conciertos. Sí, Cubría sí, todos los ahí conciertos. ahí ya empezó a generar, el negocio empezó a crecer. Pero siempre pasaba algo, ¿no? Por ejemplo, las bombitas de agua, estaba muy bueno, el negocio estaba muy lucrativo, hasta que alguien que nosotros le vendimos una bombita de nuestros, porque, conseguimos un color específico para identificarnos, ¿no? Eran creo que las rojas, todas eran rojas. Un señor en algún lugar cercano a mi casa le cayeron a bombitas de agua, fue y se quejó a la policía y nos llegó la policía, hasta ahí llegó el negocio. Y así el autolavado, entonces empezaron a quejarse del agua del edificio. Sí. Y hasta ahí llegó el negocio, porque entonces, claro, y aparte toda la Siempre música había que ponían, reinventándose. Sí. Pero tú sabes que recordar es volver a vivir. Estoy haciendo eso gracias a ti. Ay. Gracias por invitarme. No, imagínate, gracias a ti por compartir. Y ¿Cómo? todavía estoy por los 14 años. Todavía, imagínate, no, estamos todavía, retrocedemos a nuestra infancia y creo que es una etapa tan divina, ¿no? De poder retroceder, de poder recordar. A lo mejor tú que estás en casa puedes retroceder a tu infancia y acordarte de todos los buenos momentos, o a lo mejor hablarlo con tu mamá o llamar a tu hermano, a tu hermana y comentárselos, ¿no? De que mira, vimos el programa Entérate con Cintia y bueno, queremos recordar la infancia, nos acordamos de esto, entonces es como que poder retroceder en el tiempo, ¿no? Me encanta, Cintia, gracias. Y bueno, para tratar de contestar tu pregunta de quién es Manuel, entonces en ese proceso, pues creo que empecé a ser un poco curioso, y de esos que cuando me decían que no, era sí, tenía que conseguir el sí. Cuando me decían que no puedo, también aprendí. Te ponías con más. Como en McFly, ímpetu. Martin McFly del Volver al Futuro. No me podían decir que no, No. porque yo tenía que lograrlo. Y aparte de eso, también me acostumbré a no esperar. Porque yo sentía que yo era el que tenía que ayudar a mi mamá, no al revés. Y eso creo que ha sido una de las mejores cosas que hoy puedo dar gracias a la vida, a las situaciones en las que me puso la vida. Porque a veces esa codependencia a que siempre alguien tiene que completarnos, llega un punto en el que se tiene que cortar. Porque si no se corta, uno no se desarrolla. Uno en la oscuridad, en los momentos difíciles, se desarrolla. Por eso, en ese proceso, yo después quería tener una profesión. Quería estar en otro nivel, porque obviamente ese tipo de cosas haces muchos trabajos. Entonces yo trabajaba demasiado, tenía demasiados trabajos. Después empecé a trabajar en un estacionamiento, después trabajaba de seguridad, y tenía trabajo y estaba agotado de tanto trabajar. Y yo decía, bueno, pero es que la gente cuando estudia, resulta que el que estudia trabaja menos. Yo siempre lo reconozco, yo no quería trabajar. Y yo estudié. Querías estudiar. Yo estudié para trabajar menos. O sea, para mí era, bueno, si yo estudio, trabajo menos. Bueno, vamos a hacer eso. Querías cortar el camino. ¿Qué hay que hacer? Porque para eso estudié. Entonces, obviamente traté de entrar en la universidad que se llama la Universidad Central de Venezuela, en una carrera que yo quería estudiar que se llama Ciencias Políticas. No tuve la oportunidad. La plan B era Derecho. Tampoco entré. Entonces me quedaban las universidades privadas, que eran bastante costosas y obviamente no me las podía pagar. Y te decían no, y ahí tú seguías estudiando hasta conseguir. Y empecé a montar, entonces, claro, trabajaba más para pagarme la universidad, pero se me ocurrió que la gente en la computación estaba empezando. O sea, empezando no, la gente pues ya estaban estos lugares que vendían piezas de computadoras y todo el mundo quería computadoras, pero las marcas grandes, IBM, Compaq, en ese momento, eran costosas. Y la gente no las podía pagar. Yo no vengo de un lugar que en mi entorno había mucha gente. Podríamos hablar de una clase media baja. Entonces, yo empecé a darme cuenta que yo podía vender computadoras más accesibles si compraba las piezas por separada y las armaba. Ahí entró. Y después de dañar muchas veces las computadoras de mi casa, mi mamá trabajaba con la computadora, siempre se le dañaba, y de dañar a través de un amigo que me enseñó, empecé a reparar computadoras y conseguí un mundo maravilloso. Empecé a entender de sistemas, de hardware, de cómo repararlos, y así empecé escalando. Ahora entiendo por qué te encanta tanto la tecnología. Y gracias a eso pude reunir el dinero para estudiar en la universidad. Mi profesión, que es abogado. En algún momento, claro, como todo el negocio, siempre llega un punto en el que todos estos negocios, para poderlos escalar, tienes que empezar a generar sistemas y otras cosas que yo obviamente no tenía, porque era de estos micro o minúsculos empresarios de necesidad, ¿cómo se llama? Estoy buscando la palabra que no me viene, pero es como de sobrevivencia. De supervivencia. Entonces, claro, normalmente no había estructura y obviamente no había crecimiento. Entonces me tocaba moverme. Y así empecé, bueno, ya cuando nos graduamos,
Tengo una novia desde los... Ella tenía 13, pero me engañó, me dijo que tenía 16. Yo tenía 17 y tenemos muchísimos años juntos, ha sido siempre mi soporte. Hemos estado trabajando siempre juntos en todos mis proyectos. Estuvimos en un estacionamiento, compré y vendí carros, hice tantas cosas para siempre. Entonces, claro, llega un momento en que la mente se te activa, esa mente de supervivencia, aunque no necesites sobrevivir, está siempre activa. Es que ya es automático, ¿no? Definitivamente, eso es automático. Buscando las maneras y cómo mejorar esto y cómo mejorar lo otro. Y también pierdes cosas como el arrepentirte y el mirar atrás y ay, es que llegué hasta aquí, hice todo lo que hice. No hay tiempo para eso. O sea, yo no tenía tiempo para decir llegué hasta aquí, no llegué hasta aquí, hice. Había que resolver. Y pues así, con la profesión de Derecho, pues las cosas no mejoraron, porque resulta que cuando uno se gradúa, pues uno le dan un título, pero uno no sabe nada, y todo el mundo te dice que como estás recién graduado no te van a dar trabajo, no te van a dar caso. O sea, que conseguirme con ese título fue un puff, porque siempre pensé que ese título iba a ser lo que me iba a evitar trabajar tanto. Y cuando me gradué me di cuenta que no servía para nada. O sea, no para nada, pero que no servía para nada. Y el sacrificio de estudiar tantos años en la universidad, pagarla, pasar por todo ese proceso de estudiar, que yo lo veo también como un gimnasio del cerebro. Yo digo que bueno, ¿a qué gimnasio puede ir el cerebro? Se llama universidad. Hasta que inventemos uno mejor, pero se llama universidad. Porque cada proceso, cada semestre, cada año, es un problema que tienes que resolver. O sea, tienes que pasar el año. Y dentro de ese problema hay 8 o 10 programas que son las materias. Y dentro de esas 8 o 10 materias hay 20 asignaciones o que son también otros problemas que tienes que resolver. Pero, por ejemplo, hoy en día las generaciones lo único que quieren son o carreras técnicas o simplemente ser influencers o poner negocios en Amazon para desarrollar. O sea, esa creatividad como que no fluye. La usan simplemente porque quieren acortar. O sea, no quieren estudiar, no quieren ir a la universidad, quieren cosas de la manera fácil, ¿no? Pero también y a veces no está bien, creo que no está bien, porque no se trata de una carrera fácil, o sea, no se trata de un atajo, se trata de algo que funcione, pero siempre vas a tener que esforzarte. O sea, los grandes los grandes tecnológicos que son los que todos conocen, Elon Musk, Bill Gates y todos estos grandes, sí, muchos no fueron a la universidad. Pero eso no significa que no trabajaron muchísimo más. Nuestra generación somos de trabajar, somos de, ¿cómo se dice? Guerreros, luchadores. Pero yo veo las generaciones de hoy en día, 21, 22, 23 años, no quieren ir a estudiar, no quieren las cosas fáciles, ¿no? O sea, ponerse en YouTube o tratar podcast o tratar en Amazon, tratar de vender productos y ganar el dinero y ya. O sea, no... Hay algo que puedo agregar aquí que leí y me explicó eso que tú estás diciendo. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Exacto. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Y tiempos fáciles crean hombres débiles. Hombres débiles vuelven a crear tiempos difíciles. Eso es un dicho, creo que árabe. Y lo que te dice es que si tú en este momento manejas un carro costoso, tu nieto va a volver al autobús o va a volver a caminar. Porque así, o sea, los tiempos difíciles forman gente grande, pero esa gente grande hace gente débil y así sucesivamente. Es una conciencia de padres. Que debería ser, claro, conciencia de padres, equilibrio también, ¿no? Pero yo tengo una amiga, ¿no? Que tiene un adolescente y él no quiere, o sea, no quiere trabajar. Ella dice, ¿qué hago? Le digo que se vaya a la casa, pero a la misma vez no puedo hacerle eso a mi hijo, ¿no? Porque no quiere hacer nada. Pero es eso, no puedo hacerle eso a mi hijo. Ahora nosotros mismos somos demasiado, no sé si sobreprotectores, porque yo soy así con mis hijos, sobre todo con el mío de 14 años, ¿no? No quiero, ese tema de que uno no quiere que los hijos pasen por lo que uno pasó y al final terminas haciéndole más daño. Más daño, porque sí. Al final les creas una realidad paralela. Yo lo llamo exceso de civilización. Porque en la naturaleza es muy caótico y sobrevive el más fuerte. Pero estamos tan civilizados que
creemos que nos merecemos cosas, que nos merecemos el orden, que nos merecemos que todo sea lindo, que nos merecemos el final feliz de todas las películas, que nos merecemos es que muchas cosas a veces, los colores y los pajaritos de Disney. En nuestro día a día. Hay muchas cosas que lo tomamos por añadidura y no es así, ¿no? Siempre en las mañanas, apenas yo me levanto, lo primero que hago es agradecerle a Dios por un nuevo día, por estar con vida, por tener tantas bendiciones, ¿no? Entonces es agradecer, ¿no? De tantas cosas que tenemos, pero hay muchas veces, y el ser humano es así, ¿no? Que a veces, nadie es perfecto, obviamente, ¿no? Pero tenemos esa negatividad, o no tenemos paciencia, o simplemente no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que tenemos alrededor y paramos quejándonos. Me dejo de entender. Entonces creo que hay que tomar un poco de conciencia. Y esa parte, esa frase que estás diciendo, ¿no? Filosofía pura, por algo es el filósofo digital, que vamos a hablar ahora mismo de ese programa tuyo que lo tienes en YouTube. Ya cuántos episodios, y cuéntanos lo de, a mí cuando me dijo, te voy a presentar a mi co-host, a la co-conductora, y fue la inteligencia artificial que me entrevistó. O sea, yo me quedé en una pieza, Manuel, literal. Bueno, viene de que yo creo que de no quedarme nunca tranquilo, ¿no? De eso que te digo que a veces uno tiene que mirar un poquito por la ventana y darte cuenta en esos espacios verdes que hay por ahí. Que ahí es donde está la vida. ¿Cómo se llama tu inteligencia artificial? Nosfera. Nosfera. Ahí es donde está la vida, en esos espacios verdes de gramitas que hay. Ahí es donde cuando uno no consigue respuestas, uno va a buscarlas a veces a otras personas, a veces a religiones o a conceptos. Y ahí hay algunas, pero a veces las más básicas están ahí, en lo verdecito que tenga cerca. En la lagartijita, en la mariposita, en la naturaleza. En la naturaleza siempre te está diciendo que se está moviendo, que está en constante movimiento, aunque pareciese que estuviera detenida en el tiempo, que la hojita está detenida en el tiempo. La hojita no está detenida en el tiempo. La hojita está viviendo un proceso. Y ese proceso es el que nosotros a veces tenemos que recordarnos que la vida fluye en espiral. Entonces, a mí siempre me encantó la filosofía y viene de esto que te voy a contar. Filósofo digital pasa en 4 eventos muy importantes. El primer evento pasó a mis 8 años, cuando estaba haciendo el catecismo en la iglesia católica cerca de donde yo, o sea, que le correspondía a mi ciudad. Esa iglesia católica se llamaba, ya no me acuerdo, pero era la iglesia católica de Santa Mónica. Esa iglesia católica tenía un padre que se llamaba el Padre Angulo. Y lo recuerdo ahora con mucho cariño, pero antes no. No. Ya te voy a contar por qué. Entonces, yo era un gordito, tímido, introvertido, que en esa época, bueno, me acabo de acordar de otra cosa, en esa época mi mamá iba al centro de Caracas a comprar lapiceros, portaminas de muñequitos, y porque yo se lo pedí, y yo iba y los vendía en el colegio. Y obviamente en el catecismo en la parte de afuera iba y los vendía. Pero con mucha timidez, ¿no? Era para ayudar a mi mamá. Al final, había una muchacha hermosa. No la recuerdo la cara, pero para mí era hermosa. Yo ahorita trato de recordar la cara y no me acuerdo. A lo mejor la veo por ahí ni sé. Y se llamaba Natalia, como se llama mi esposa. Y era morenita, así como ella. Pero era una de las niñas más lindas del colegio. Y por casualidad, ese día en el catecismo dentro de la iglesia se sienta al lado mío. Y a mí me sudaban las manos, temblaba, ¿sabes? Y yo decía, pero este es mi momento. ¿Qué hago? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Y en ese momento el padre está dando su clase de catecismo y está contando de Adán y Eva. Y yo sentí que, bueno, obviamente no era el popular, obviamente no era el que mejor se veía, pero a mí se me ocurrió que la forma de llamar la atención de ella era levantar la mano y hacer una pregunta y decirle, padre, pero si usted ayer explicó, el otro día explicó del incesto, si Adán y Eva eran hermanos y eran hijos de Dios, ¿eso no es incesto? Y yo dije, me la comí. Ahí me va a voltear a ver y se va a enamorar de mí. Te va a hacer caso, se va a enamorar de mí, se va a parar y me va a besar y me va a pedir matrimonio. A eso pasaba en mi mente. Pensaste. Pero lo que pasó en realidad es que el padre, un español malhumorado, te castigó. Se molestó tanto que me levantó y me humilló delante de todo mi colegio que estaba en la iglesia. Me dijo de todo, me hizo salir y me botó de la iglesia y me botó del catecismo.
Cosa que después para mi mamá y mi abuela, yo llegar a la casa. Y decirles, ¿a quién le votan del catecismo? ¿Tú conoces a alguien que voten del catecismo? Yo me acuerdo que esa caminata a mi casa fue una caminata donde yo me sentía, o sea, ¿qué hice? Y obviamente ¿qué pasaba todo por el tu colegio mente en empezaba esa a reírse. caminata? Todo el mundo empezaba a reírse. Y ella también. Entonces esa caminata fue para mí trauma. Pues yo pensaba qué hice, por qué lo hice, por qué me atreví. Pero de verdad eso era un pensamiento que yo tenía. Yo tenía esa duda. Pasaron los días, obviamente, en mi mamá no podía creerte. Como, ya va, explícame. Y como si tenía mis ciertas le cosas. dijiste que por la razón, motivo de circunstancia, que había sido por que querías que ella te volteara a mirar. Y después hicimos como que apelamos a mi abuela que me ayudara y me entendiera porque era mi cómplice. Con el padre Angulo. Y entonces mi abuela usó sus influencias con una hermana que donaba mucho a la otra, o una iglesia, y esas llegaron al padre a través de esos intereses de donación, y lograron que el padre una semana después, o 2, me dejara volver. A terminar. ¿Era para hacer comunión o confirmación? Para hacer la comunión. La comunión. 8 años. Ok, 8 añitos. Ajá. Me hicieran volver. Entonces, bueno, volví. Pero entonces él me tenía al lado de él. No me dejaba hablar, no me dejaba. Me ponía, yo le cargaba la hostia, tenía que limpiar. ¿Lograste hablar con Natalia? Nunca. Ella se rió, pero eso fue todo. Nunca se acercó a ti, nunca te dijo, me pareció. Bueno, una vez en el colegio, menos mal que me preguntas eso, porque ya estaba reflexionando acerca de eso, porque estoy escribiendo un libro. Y estaba reflexionando acerca de eso, y sí, una vez se me acercó y me dijo, me gustó tu pregunta. Ya. Pero con eso que me dijo, ya. que todo valió la pena. Pero porque esa es el primer momento de Filósofo Digital, porque ahí nació que yo empecé a cuestionarme a la iglesia. Yo no conocía más nada que el catolicismo, y yo empecé a cuestionármelo. Yo no sabía que existían otras religiones. Y si no hubiera sido por eso, a lo mejor en este momento hubiera sido de los millones de personas por ahí que no saben que existe algo más. ¿Por qué? Porque lo que pasó después es que yo terminé el catecismo, pero él me tenía al lado de él, yo era el que le ayudaba, yo era como, ¿sabes? Y cada vez que él era decía, su mano derecha. Claro, para poder controlarme, pero cada vez que él decía algo que en mi mente se le venía una pregunta, como que se me notaba en los ojos porque él me volteaba a ver y me ponía una mirada penetrante. Que te ocurra preguntarme nada. Es que aquí no puedo pensar. Ok. Así te lo juro, eso fue lo que pensé. Aquí no puedo pensar. Como que te sentías atado, de que no poder ser libre. Para pertenecer aquí, yo no puedo pensar. Yo tengo que venir a hacer lo que me dicen que tengo que hacer. Pues lo hice y terminé mi primera. Y obviamente mi mamá, sin mucho dinero, hizo la mejor fiesta que pudo. Porque imagínate, gracias a la abuela, te regresaron al catecismo y pudiste hacer tu primera comunión. Los demonios estaban dentro de mí. Manuel, no, pues, ¿cómo nos haces eso? Pero entonces, toda esta historia nos pone en suspenso. Pero entonces dije, ok, ya va. Y empecé a buscar otras respuestas. Las respuestas. Y yo creo que ese fue el primer punto de la filosofía, en donde no siquiera sabía qué era la filosofía, pero es el primer punto en donde no consigues las respuestas en los lugares tradicionales y empiezas a buscar tus propias. ¿Cuál es el primer libro de filosofía que leíste? El primer libro de filosofía que leí fue El monje que vendió su Ferrari. Es una filosofía moderna. Robin Sharma es uno de los mejores escritores que hay. Uno de sus últimos bestsellers es el Club de las 5 de la mañana. Pero ese libro, El monje que vendió su Ferrari, me abrió la mente muchísimo a otra forma de vivir que obviamente era totalmente ajena de lo que yo tenía cerca. Aunque mi mamá siempre tuvo una mente abierta en cuanto al tema holístico y ¿sabes? Y estas cosas, estaba buscando Reiki, energía y esto, pues ella estaba en esa búsqueda. Obviamente ahora entiendo que era de su parte emocional. Lo que estaba viviendo y estaba buscando. Claro, necesitaba sanar, ¿no? Después de todo lo que había vivido. Y tampoco consiguió las respuestas en la religión católica. Entonces ella estaba en esas búsquedas. Yo siempre también estuve medio alejado, peleado con eso, porque yo sentía que no le funcionaban. ¿Te consideraste en algún momento ateo, que no te gustaba la iglesia? Pues fíjate que no. Y yo creo que ese libro de Robin Sharma, del monje que vendió su Ferrari, me hizo verlo distinto. Pero luego vinieron libros como, por ejemplo, un libro que me cambió la vida, que se lo recomiendo a todo el mundo, se llama La Novena Revelación. Ese libro me explicó la vida de la mejor manera que pude jamás encontrarle sentido, porque soy de los que, si no entiendo, no me sirve. Y después de ese libro, La Novena Revelación, pasé por Deepak Chopra, que fue una lectura que amé.
de todos sus libros, no los leí todos, pero todos los que pude. Después se me apareció Osho, y se me apareció una cantidad, y se me abrió el mundo a una cantidad de cosas que solo pasaban en mi mente porque yo no veía nada de eso a mi alrededor. Y no tenía con quién hablarlo, no tenía con quién discutirlo. Claro. Hablando, por ejemplo, ahorita que mencionaste, ¿no?, de religión, yo creo que muchas personas, religión no significa ir a una iglesia, significa hacer ciertas maneras de las que nos educaron, ¿no? Y yo creo que la religión, la mejor religión que uno puede tener es tener la relación directa con Dios siempre, ¿no? Esa es la mejor relación. No es religión, es relación. Bueno, fíjate que eso es la segunda persona que me lo dice. En un podcast, en mi episodio, ya no me acuerdo, como el 13 de la segunda temporada, Luis, un pastor muy amigo mío, que pensamos súper distinto, pero somos amigos y me encanta ese tipo de amistad. Él lo dijo, él dijo que hubo un error en la traducción del libro. No sé qué libro, de qué parte, que no era religión, era relación. Una relación directa con Dios, ¿no? Muchas veces decimos, no, que tienes que hacer esto. O sea, la religión no es un manual. Yo creo que es más una relación directa con Dios, ¿no? Que te levantes, hables con Él, que le digas que entre a tu vida, que te guíe, que llamas al Espíritu Santo. Entonces yo creo que cuando tú dices, no, en ese momento, me imagino, porque yo también he pasado por eso en la parte espiritual, porque yo digo, ¿no? A lo mejor no encontré lo que yo quería encontrar dentro de la relación con Dios en un lugar específico, pero hoy en día lo vivo de otra manera, de una manera más intensa, mi relación con Dios. Me encanta lo que dice. En mi caso, yo veía a mi mamá buscando otras maneras de conectarse con Dios, metafísica, Connie Méndez, y yo creo que había algo y ella lo hacía. Cualquier cosa que salía lo hacía. Astrología, iba a leer el tarot, etcétera. Y eso también me hizo un cierto rechazo hacia eso, porque sentía que no funcionaba. Es más, me sentía que me estaban engañando a mi madre. O sea, mamá, te están engañando, porque eso no funciona. Entonces voy con todo el respeto de todo este proceso. Claro, acuérdate que yo todavía en ese momento habría tenido 19 años, 18 años. Yo sentía que eso no funcionaba. Para todo eso. Porque yo quería entender. Acuérdate que con lo que te conté del Padre Angulo, yo sentía que él no me dejaba entender y yo quería entender y no iba a sentirme bien en algún lugar si no entendía. Y por eso ese libro, La Novena Revelación, es el segundo. Te dije, el primero es el Padre Angulo cuando me bota de la cala. El segundo es la Novena Revelación. El tercero pasa en un viaje que hacemos en ese momento mi novia, ahora esposa Natalia, y yo, a la China, en donde ya yo había descubierto a través de artes marciales que hice por tiempo, Aikido y otras, había leído algo del budismo zen. Okay. Había leído un poco de eso. Pero estábamos en Beijing, en el Templo del Lama, y obviamente para nosotros los occidentales, ver un dios gordo. Bueno, a nosotros los gorditos, yo no me sentía tan mal. Yo decía, bueno, nada, estamos ahí representados, ¿no? A lo mejor aquí las chinitas están más contentos con los gorditos que allá. Pero bueno, ver un gordo grotesco, porque con aretes. Con aretes y unas orejas grandotas, te hacen sentir que... yo me conseguí mucha gente que confundía el budismo con vudú. Y no tenían nada que ver. Totalmente diferente. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ya estábamos en el templo del Lama y había una estatua de esas inmensas y íbamos a entrar a un templo. Pero antes de entrar al templo, yo no sé qué pasó, estábamos esperando el guía o algo. Yo me quedé un rato observando y observaba que la gente caminaba. Venían así estresaditos, ¿no? Los chinitos caminan así como rapidito y venían como estresados y así con las caras así, casi no se le ven los ojitos. Y de repente llegaban al donde el Buda y les decían un secreto en las orejotas grandotas. Y salían con una sonrisa. Una sonrisa y seguían caminando. ¿Qué es esto? ¿Llegaste a hacer eso tú? Entonces, un monje me observa. Yo estaba en la calle al frente. Y cuando un monje me está observando, yo estoy observándolo. Y otra cosa es que la gente lo que hacía era que ponía una fruta. O sea, la ofrenda era que entraban un poquito y ponían una fruta. Ponían una banana o ponían, ¿sabes? Una fruta, una manzana y se iban. Y yo, ¿fruta al gordito? De bronce, y le cuentan chismes y se van felices. Yo no entendía nada y yo creo que el monje me vio y yo todavía mantengo en mi Facebook una foto con ese monje porque ese fue el tercer momento. Esa foto con ese monje, esa experiencia en ese templo me cambió la vida
Cuando yo entré, y con todo y que mi inglés era muy malo en ese momento, muy casi nulo, y él hablaba inglés, pudimos entendernos desde su paz. Y él simplemente me quiso explicar cómo el monje, o sea, el Buda chino, porque hay muchos Budas, ¿no? Uh-huh. El Buda chino es gordo porque se come tus problemas. Él no es una figura que representa a un Dios como Jesús. Wow. No. Él nunca hubo una figura. El primer Buda, que fue Siddhartha, que luego fue Gautama y luego se volvió Buda, no tiene una representación. Eso fue lo que él te explicó. Que se come tus problemas. Que el Buda es gordo porque es una representación, es un símbolo. No es el Dios exactamente, es un símbolo de que él se come tus problemas. Por eso tiene las orejas tan largas, porque escucha tus problemas y se los come. Entonces la gente va a depositar los problemas. Ahí aprendí esto. Y después de pasar el tiempo, pues pasamos como 17 y 18 días en China viajando de ciudad en ciudad, dándonos cuenta que de pronto si alguien se caía en la calle, los chinos le pasaban por encima y no les importaba. Y entonces uno quedaba con el tema de, bueno, pero pide disculpas y tal. Y entonces empecé a darme cuenta con lo que el monje me contó, que en las culturas orientales no hay culpa, porque ellos no mataron a nadie, nadie murió por ellos. En cambio nosotros los occidentales cargamos con un peso que no es nuestro, de que alguien murió por nosotros y de que nacimos con un pecado capital, que alguien se comió una manzana que ni siquiera un pedacito nos dio a probar y nosotros ya estamos pagando esa culpa. Y eso culpa, ellos no la tienen, no la conocen. Entonces empecé a indagar un poquito más hacia la culpa. ¿Qué es la culpa? No sirve para nada. ¿Para qué sirve la culpa? ¿No tienes una máquina del tiempo para ir para atrás? No te hace absolutamente nada positivo. Y si no te la puedes poner a ti porque te queda muy grande, entonces empiezas a ponérsela a los demás. Echarle la culpa. Explíqueme que para qué. Eso es lo más fácil, echarle la culpa a la otra persona. ¿Para qué sirve culpar a los demás? La culpa no te permite avanzar, no te permite... Entonces, lo que al principio me incomodó de estar en ese país de China y de convivir con la gente, y bueno, después del palito rayita que no entendía nada, al principio me incomodaba de su forma de ser, en donde siempre iban hacia adelante y no estaban viendo atrás y no estaban pensando. Varias cosas me pasaron, en donde yo les exigía una disculpa y ellos me miraban así como, ¿para qué si ya pasó? ¿Para qué te voy a disculpar? Ya estamos en el pasado. Claro. Entonces ahí, ese es el tercer momento. Y el cuarto momento pasó en que como inmigrante, tenemos años aquí, hicimos un viaje a Hawái, que yo no quería hacer, que yo evité por muchos años, porque un viaje sumamente costoso. Si estás de aquel lado, un viaje de 2 semanas, sumamente costoso, donde siempre uno como inmigrante está pensando en guardar, en que siempre hay algo que falta, y trato de ser responsable, padre responsable. Pero bueno, mi esposa es un poco hippie, más hippie que yo, y me casi que, bueno, me convenció de todas las maneras posibles de hacer ese viaje, que incluso se postergó con los niños, un crucero, etcétera. Y yo sentía que no era correcto, ¿no? O sea, yo podía ese dinero, lo podía invertir, etcétera. Y fuimos a Hawái. Y cuando fui a Hawái me conecté con una parte de mí que se me había olvidado. ¿Cuál parte fue? Esa parte de vivir sin el reloj, de vivir sin contar cuánto vas a gastar y cuánto tienes en la cuenta, de vivir el momento, ¿sabes? De poder disfrutar, respirar, sentirte vivo de nuevo. Aparte de todo que eso fue... Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Definitivamente nos pasa eso, que no aprovechamos el momento. Siempre estamos pensando en el futuro, siempre estamos... Hay personas que se arrepienten del pasado, pero yo digo, uno nunca jamás se debe de arrepentir de las cosas que hace, porque realmente en el momento que tomaste esa decisión de hacerla, fue por algo, fue tu intuición, fue algo que te dijo. Entonces no hay por qué arrepentirse de nada. El pasado es pasado, el futuro ni siquiera sabemos si es que va a llegar. La vida es tan cortita que a lo mejor uno nunca sabe lo que puede suceder. Lo importante es estar enfocados en el ahora, en el presente y disfrutar cada momento. Sí, yo siempre digo que a veces hay pequeñas palabras que pueden cambiar un concepto completo del mundo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo o se interpretó el tema de que Jesús murió por usted, yo morí por ustedes, ese por se dijo como que yo morí por culpa de ustedes. Pero él no quiso decir eso. Él quiso decir,
como un acto de amor que él entregó una vida, su vida, por él. Pero él no está cobrando. Y nosotros somos los que nos pasamos la factura. Entonces, en ese viaje yo fui con culpa. Es lo que te trataba de decir. Ese viaje de Hawái yo fui con culpa. Yo no quería ir, yo tenía culpa. Yo decía, estoy haciéndolo mal, porque es tan duro el viaje del inmigrante que tú empiezas a conseguir estabilidad y cualquier cosa te la puede quitar otra vez, como una montaña rusa. Y yo sentía, por fin tengo estabilidad, no quiero que este viaje me vuelva otra vez al punto en el que la pierdo. Que regreses. El que regreso. Y entonces yo fui con mucha culpa y yo fingía las sonrisas. Yo fingía porque yo tenía culpa por dentro de lo que estaba haciendo y el dinero que estaba gastando. Y el tiempo que me estaba ausentando del negocio, etcétera. Pero cuando me conecté, yo me acuerdo que en mi país hay una montaña que se llama el Ávila. Y obviamente todos nosotros los venezolanos, sobre todo de Caracas, nos sentimos muy identificados con esa montaña porque se ve de casi todos los lugares de nuestra ciudad. Es un punto emblemático y tiene magia, tiene misticismo. Yo nunca había visto montañas tan parecidas al Ávila de nuestra ciudad. Como en Hawái. En Hawái es hermoso. Y la naturaleza, la energía, el tema de la gente, la vibra, la música, todo, aparte de todo. Y fíjate que estando en el viaje y luchando internamente con esa culpa, recordé que ese era un sueño de toda mi vida. Yo desde niño soñaba con ir a Hawái y se me había olvidado. Porque a veces uno aquí está pendiente de trabajar, de generar, de pagar. Y dices, voy a posponer. Y se pasa el tiempo y el tiempo vuela, no es. Así es. Vuela. Y esa fue la primera semana. La segunda semana estuvimos en un crucero, que se los recomiendo a todos, un crucero que va por las 7 islas de Hawái, o las 6 islas de Hawái. Era bellísimo, de Noriyan, y después les mandan la factura de publicidad. Okay. Entonces, y bueno, mis hijos nunca habían ido a un crucero. Mi esposo y yo nos casamos tuvimos una época en la que viajábamos muchísimo, de novios, ¿no? Sin responsabilidad. Después de padres las cosas van cambiando. Pero ellos nunca habían tomado un crucero y entonces era su primera vez de crucero. Y cuando me montó en el crucero, yo tenía millones de expectativas de los cruceros que yo hice en el Caribe, que eran de fiesta y de tal. Y cuando me monto, hay una película que yo vi cuando niño que se llamaba Cocoon. No sé si lo Sí, claro. Ese crucero era Cocoon. O sea, ahí habían todos los siglos del mundo si sumabas los años. Era pura gente mayor. No sé si fue en la época en la que fui, no sé por qué, pero te estoy hablando de que el 80% del barco eran personas de más de 70, 75 años. Y ¿cuál es la reflexión, por ejemplo, ahí viene. Que tú darías? Ahí viene. Entonces empecé a hacer amigos y a hablar con gente. Y claro, obviamente nosotros nos veíamos distintos, muchos americanos, casi todo americanos. Nosotros nos veíamos distintos, nos preguntaban si éramos hawaianos. Y así empezamos a hacer. Y todos tenían el mismo pitch. Toda mi vida he soñado. Es más, estábamos compartiendo una mesa para desayunar. Y había un señor mayor y su esposa, y me decían, toda la vida he soñado con hacer este viaje. Y cuando terminamos de comer, yo no me había dado cuenta, pero ella agarró así la andadera. Ella agarró su andadera y se paró. Y el otro señor agarró su bastón y se paró. Y empecé a ver a los lados sillas de rueda, bastón. Y esa fue la parte 4, la segunda parte de la parte 4. Aquí la gente empieza a vivir cuando está a punto de morir. Pasa toda la vida postergando el viaje, lo que amas. O los sueños. ¿Por qué? Por pagar cosas, por trabajar, por hacer tonterías, porque terminan siendo tonterías, igual te vas a morir. Y cuando yo vi ese poco gente, veía a mi alrededor que en esos lugares tan hermosos y no podían ir. Nosotros subimos a un mirador. Hicieron hiking. Ellos no podían. Wow. Y pasaron toda su vida esperando para vivir cuando empezaban a morir. Ese fue el punto que yo dije, cuando regresé distinto. Dije, me quité las caretas que a mí mismo. Dije, ya no voy a estar haciendo cosas por dinero. Si el dinero viene o viene, no va. Voy a empezar a disfrutar lo que amo. Me conecté con la filosofía de verdad, porque básicamente me di cuenta que era filosofía, que era sentarme, y mientras muchos estaban pensando en la comida del crucero o en el Hawái, yo veía a mi alrededor y veía tanta gente mayor. Que esperó tantos años para poder hacerlo y al final ni siquiera se lo disfrutaron como debió haber, como lo hiciste tú, ¿no? Y muchos nos veían hasta con un poco de rabia, ¿no? Como que, ¿y esto qué? Porque es eso, o sea, ellos pasaron toda su vida ahorrando,
toda su vida deseando, y cuando fueron, pues de verdad no podían salir del puerto porque no podían. Entonces yo dije, no, aquí hay un tema, y es que sí, el sistema, Estados Unidos me parece que es espectacular, es un país, para mí Estados Unidos me ha dado a mí más que mi propio país, tengo que reconocerlo, y aunque yo adoro mi cultura, pues la cultura también es un sistema de creencias, y tú puedes modificar todos tus sistemas de creencias, incluso el cultural. Agradezco mucho este país, y creo que este país es una trampa para las mentes que no se cuestionan y las mentes débiles, pero al mismo tiempo las que sí logran conseguir ese equilibrio, tienen el mejor país para vivir. Es una decisión. Es un país de las oportunidades. Es una decisión. ¿No? Mientras que tú decidas y seas creativo, y como tú dices, ¿no? Si yo tengo una frase, si Dios pone los sueños en tu corazón es porque los puedes lograr. Eso me encanta. Está muy bien. O sea, no tienes por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. A veces posponemos porque decimos no tenemos el dinero, o porque espero 2 o 3 meses mejor, ahorita no es el mejor momento. Yo creo que no hay mejor momento. El mejor momento es cuando tú decides hacer las cosas, ¿no? Y qué linda reflexión. Y te has dado cuenta de algo, Manuel. Hemos estado hablando, ya para cerrar, Entérate con Cintia, hemos estado hablando todo el programa. Recordar es volver a vivir, y te has dado cuenta que has retrocedido en tu infancia, has retrocedido, nos has dejado una reflexión maravillosa de poder hacer las cosas ahora, para qué dejarlas para después. Y creo que con esa frase yo me voy, ¿no? Recordar es volver a vivir, porque hemos retrocedido, así que ustedes también en casa lo pueden hacer, porque cuando uno hace eso, de verdad que te llena de vida, ¿no? De poder vivir todos esos momentos y poder contarlos y poder compartirlos, que es lo más maravilloso que el ser humano tiene, ¿no? La mente, la memoria para poder compartir. Y pues es filosofar, porque cuando vas a entenderte, vas a aceptar todas tus versiones. No, pero tu filosofía estás en otro nivel. No, y tú sabes que creo que vamos a tener que hacer la parte 2, porque no te hablé de Nosfera. Te lo puedo decir rápidamente. Entonces, ahora sí, llegué de Hawái y dije, voy a hacer lo que amo, voy a hacer lo que he evitado, voy a vencer mi síndrome del impostor, me voy a quitar todas las caretas, voy a dejar de aparentar lo que no soy, voy a dejar de vivir hasta de vestirme como no me gusta vestir. Me fui a mi closet y empecé a sacar, y dije, no, porque lo vi, aquí la gente va a hacer eso cuando va a morir, es demasiado tarde, yo no lo voy a aceptar. Y tampoco voy a dejar que mis hijos lo hagan, porque uno tiene que ser ejemplo. Entonces, empecé filósofo digital. Cambié mis redes sociales de Manuel Pérez Business Coach, que aquí me formé business coach, ese otro tema, marketing, etcétera, y los volví filósofo digital. Tenía ese concepto hace muchos años, y después me puse a pensar y dije, pero es que yo el único libro que me he leído de verdadera filosofía es el libro El Mundo de Sofía, que se los recomiendo, es el mejor, para mí, el mejor tratado de filosofía que hay. Así que ya saben. El Mundo de Sofía, pero yo no soy filósofo, yo no estudié filosofía, yo no sé de filosofía, y yo nunca me acuerdo de los nombres de esos tipos. Y tampoco de la fecha. Y siempre los confundo. ¿Tienes mala memoria? Sí. Entonces, sí, es que si no me conecta, no lo guardo. Entonces, ahí ya yo tenía tiempo trabajando con inteligencias artificiales por el tema del marketing y por el tema de las asesorías de negocio. Y un día se me ocurrió. Primero lo pensé para alguien más, otra historia. Pero después dije, esa persona que la llamé, le dije, mire, si te entreno una... No me entendió. Entonces dije, mejor, ahora lo hago para mí. Y empecé a entrenar una inteligencia artificial antes de empezar el programa realmente, que se recordara, que supiera los libros, que recordara a las personas, que supiera cuáles son los filósofos, que se recordara la historia, que no confundiera a los romanos con los griegos y como yo, que no sé cuáles dioses son de cada lado. Yo soy medio disléxico y disgráfico también, entonces ella era mi complemento. Y empecé a entrenarla en filosofía, pero en ese camino me di cuenta que aprendí a ponerle humanidad a una máquina. Y ella me sorprende, o sea, cada programa, cada cosa, porque cuando ella utiliza la filosofía y el pensamiento profundo, me sorprende. Y eso es el camino, el viaje curioso de filosofía. Así que no se pueden perder este programa, este podcast, Filósofo Digital, en todas las plataformas de YouTube. En Instagram también lo pueden seguir en sus redes sociales. Gracias, sí. Así que pueden escucharlo y pueden ver a lo que nos referimos cuando una inteligencia artificial entrevista. La verdad que a mí es como que me voló el cerebro cuando la puso a entrevistarme, y realmente sabía mis orígenes, sabía absolutamente todo cuando él la programa en cierta forma para poder darle los detalles de quién era yo.
pero ella buscó y después la pones un ratito en stand-by, la pone en pausa, mientras que ella está en la entrevista, porque ella está escuchando todo lo que él me está entrevistando. Y al final, incluso hasta creó un mantra para mí, que bueno, ahí lo vamos a poner en pantalla, si lo tenemos, lo podemos compartir, claro, ¿verdad? Claro, el mantra que me tocó en Filósofo Digital. Y si quieren ver la entrevista completa, pueden ir al canal de YouTube y pueden ahí ver la entrevista que mi querido Manuel Pérez me hizo para empezar este gran programa. Así que ya saben, este programa de Entérate con Cintia es para ustedes, pensando en ustedes y sobre todo llegando a cada uno de esos corazoncitos y esas almas, porque todas las personas tenemos una esencia tan importante y eso jamás te puedes olvidar. Recordar es volver a vivir, es poder compartir con los seres que amas, o a lo mejor si no estás en persona cerca de ellos, puedes llamarlos por teléfono y si viste el programa, ¿por qué no compartir estas reflexiones en las que nuestro querido Manuel nos ha compartido para que no dejes las cosas para mañana, lo que puedes hacer hoy día? Así que esa frase se queda con nosotros en Entérate con Cintia. Haz las cosas hoy y bueno, en el futuro recordar es volver a vivir. Así que bueno, muchísimas gracias, Manuel, por habernos... Gracias por... Discúlpeme que, bueno, hablo mucho, ¿no? No, me encanta. Yo te digo, aprendo tanto de ti, aprendo muchísimo, de verdad. Me encanta tener ese nivel de filosofía, porque ahora me dejaste con esa frase en no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que ahora llego a la casa y me pongo a planear el viaje que tanto quiero hacerlo con mis padres. De hace tiempo es uno de los sueños que tengo de hacer mi viaje con ellos. Y a los padres. ¿Qué los voy a hacer? Y gracias a todos. Espero que también sigan a esta señorita que está haciendo un trabajo hermoso. Pero para despedirme, en cuanto a los padres, aprovéchenlo, porque son un regalo. Si tú tienes más de 30 años y tienes tus padres cerca, aprovéchenlo. Diles todo lo que les tienes que decir. Bésalos, abrázalos, entiéndelos, perdónalos, quiérelos y no dejes las cosas para después. Porque pues la vida es así. No, la vida es corta, uno nunca sabe lo que va a pasar en los siguientes 5 minutos o a lo mejor más tarde o mañana, y la verdad que yo, como te dije en la entrevista, ¿no? Yo me siento muy afortunada y bendecida de tener unos padres que tengo, porque ellos siempre son mis pilares de fe, son mi motor. Yo no sé qué haría sin ellos, la verdad. Este año cumplen 50 años de casados. Uy, qué bonito. Es realmente una admiración. ¿Hay una fiesta? ¿Hay que hacer una completa? fiesta? Claro que sí, nos vamos para Perú a hacer la fiesta, Manuel. Nos vamos a Perú a hacer la fiesta definitivamente. 50 años, wow. Imagínate, es de admirar, la verdad, mis respetos. Y como siempre, pues mi mamá está ahorita en el set como primer programa y eso es también otra bendición de tenerla aquí para empezar el programa, y con su bendición y la de mi papá, pues empezar Entérate con Cintia. Así que muchísimas gracias. Gracias Por habernos sintonizado y por haberse quedado con nosotros en todo este programa, y venimos con más episodios. Si quieres o estás interesado o interesada en saber algún tema en especial, escríbenos por los DMs, así que por el mensaje, y nosotros con gusto atenderemos todas las solicitudes que deseen. Así que bueno, esta es Cintia de Costa en Entérate con Cintia, y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Y muchísimas gracias a nuestro principal auspiciador, Tree of Life. Gracias.